¿Cómo están? Gracias, igual para ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado, muchas gracias. Ah, qué bueno, eso está fantástico, que todo esté bien. Aquí nosotros tratando de ver cómo queremos que todo nos salga bien. Ya vamos a iniciar, solo van 77. Voy a dar unos minutos que ingresen algunos más. Bien, entonces vamos a tratar de dar inicio a la sesión para hoy. Estábamos viendo el tema de los principios del derecho notarial y si me hacen favor de recordarme por dónde nos quedamos, en qué principio de estos nos quedamos. Hoy ya vimos estos principios. Pasaríamos al otro grupo. Buenas tardes, licenciado. Nos quedamos por el principio de autenticidad. No lo hemos comenzado. Ah, bueno, muy bien, muy bien. El principio de autenticidad, muy bien, muchas gracias. Este principio de autenticidad vamos a encontrar que por ahí tiene relación con otro más adelante. El principio de autenticidad se refiere a que los actos o contratos que autoriza el notario se tienen por auténticos, se tienen por verdaderos, porque una de las características del derecho que vamos a ver en el siguiente tema es que confiere certeza y seguridad jurídica. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que los actos o contratos autorizados por notario producen y hacen plena prueba. Este principio de autenticidad tiene su fundamento también, no solo en el 186, sino en el artículo 1 del Código de Notariado, donde se determina que el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a de parte o por disposición de la ley. Entonces, a eso se refiere el principio de autenticidad y que, como lo vamos a ver más adelante, tiene otra relación con la característica que confiere certeza y seguridad jurídica. El principio de unidad de acto. El principio de unidad de acto se refiere también a que el notario y los contratantes deben de estar en un solo acto. En la otra clase me preguntaban, mire, ¿qué pasa si una persona que iba a firmar un instrumento público fallece? Bueno, pues es un poco difícil que la persona que esté ante el notario lista para firmar el instrumento público, pues, pero no se descarta la posibilidad que suceda. Yo le decía, bueno, pues, si fallece y hay negocio jurídico, habría que promover un proceso sucesorio, nombrarle un administrador de la herencia, que es el representante de la mujer, y a través de él podría realizarse el negocio, pero habría que ver qué clase de negocio jurídico, qué fue lo que pasó, cómo se quedó, si había más personas involucradas. Son cuestiones de la práctica que muchas veces, ya dependiendo de los elementos que se susciten o se presenten en el caso real, pues ya el notario tendrá que ver de qué manera le da la alternativa de una solución a la persona. Y por eso el principio de unidad de acto, más que todo, se materializa en tres instrumentos públicos. En los testamentos, en las donaciones por causa de muerte y en las actas notariales. ¿Por qué se materializa este principio de unidad de acto en estos instrumentos públicos?
porque tanto en los testamentos y las donaciones por causa de muerte, con base al artículo 42 y 44 respectivamente, el notario debe de consignar la hora en que inicia y la hora en que finaliza. Entonces, por eso se materializa el principio de unidad de acto. Además, en el artículo 142 y de la misma manera en el 144, ahorita le doy la palabra a Diana, se establece que el notario, el testador, los testigos y el intérprete, si lo hubiere, deben de estar reunidos en un mismo acto. Le escucho, Diana. Voy a hablar, Diana. ¿No? Solo levantó la mano, Diana. Diana Elizabeth Díaz. Ah, no funciona. Pues si gusta, me escribe la pregunta que desea plantear. Yo la leo. Bien. Entonces les decía, a eso se refiere. El artículo 142 y 144 dijo, ¿de qué ley, perdón? Es que no le escucho a Aurora. Artículo 142 y 144, ¿mencionó? No, 42 y 44. Ah, perdón, del Código Notariado. Ah, muchas gracias. Sí, 42 y 44. Les decía que en la unidad de acto se refiere a que el notario debe de consignar la hora en que inicia a redactar los instrumentos públicos y testamento, actas notariales, y el tercero es la donación por causa de muerte. Sí, eso es lo que estaban preguntando. Pero ahí aparece en la presentación. Unidad de acto, testamentos, se refiere al testamento común abierto, la donación por causa de muerte y las actas notariales. En estos tres instrumentos, si leemos, el notario tiene que consignar la hora en que inicia y la hora en que finaliza. De conformidad con el artículo 45 de la ley del organismo judicial, se determina cómo se va a computar el tiempo. Regula el artículo, el artículo 45, el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos. Se observan las reglas siguientes. Este artículo lo tomamos como referencia para determinar cómo podemos computar el tiempo que vamos a consignar en los instrumentos públicos. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. ¿Saben por qué les cito yo este artículo? Porque muchos se acostumbran al final del instrumento consignar, se da por terminado 20 minutos más tarde o 30 minutos más tarde. Ya le doy la palabra a Rosita ahorita. Y entonces eso prácticamente no es hora. Lo que tenemos que consignar es la hora. Se da por terminado siendo las 16 horas con 10 minutos. Así debemos de consignar. No 20 minutos más tarde, no, que eso no es hora. Realmente no. Debemos de especificar la hora en que se inicia y la hora que termina. Y si le ponemos atención al artículo 42 y 44 y al 60 del Código Notariado, donde están reguladas las actas notariales, vamos a ver que además de la hora, el notario tiene que consignar el sitio donde está constituido. Porque las actas notariales, los testamentos, puede ser que el notario los autorice fuera de su oficina. Entonces, como consecuencia de ello, hay que consignar el sitio en el cual se constituye el notario. Le escucho, Rosita Evo. Buenas tardes, licenciado. Siempre se coloca en el término de 24 horas, ¿verdad? Ese es el horario que nosotros usamos, ¿verdad? Para consignar en los documentos. Sí, siendo las 9 horas, se entiende que son las 9 de la mañana. Siendo las 15 horas, lógicamente, las 3 de la tarde. Entonces no podemos consignar así las 3 de la tarde, siendo las 15 horas. Y se da por concluido siendo las 15 horas con 45 minutos. Alan, escucho, Alan. ¿Cuál es su pregunta? Perdón, hay una pregunta del artículo 45, ¿de cuál ley dijo? Los que no Ley del organismo judicial. Ah, gracias. Muy bien. Bien, entonces les decía que en estos tres instrumentos públicos sí se queda claro, se materializa
este principio de unidad de acto, porque se consigna la hora en que inicia y la hora en que finaliza la diligencia que va a realizar el notario. Si vemos en el Código de Notariado, vamos a encontrar en el artículo 42 la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales. Las formalidades generales son las esenciales y las no esenciales. Además de esas, debe de contener las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento. Y en el numeral 8, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Es decir, ahí se da el principio de unidad de acto, que todos están reunidos, los otorgantes y el notario. Eso no quiere decir que en los demás instrumentos el notario no vele por esa unidad de acto, porque el notario tiene que ver prácticamente cuando firmen los otorgantes. Cuando firman los otorgantes a través del documento de identificación, el notario tiene que cerciorarse que sea la persona que pretende ejercer el derecho. Y además de eso, al momento que firma, porque por eso consigna las palabras ante mí, porque el notario estuvo presente cuando la persona, no solo cuando la persona firmó, cuando se le leyó el instrumento, cuando lo aceptó, cuando lo ratificó y cuando firma el instrumento público. Y de la misma manera, las actas notariales también hay que consignarles la hora de inicio y la hora de finalización. Pero nosotros nos vamos a adaptar a no consignar eso de 20 o 30 o 40 minutos más tarde, porque no, eso no es hora. ¿Y saben qué es el asunto? Que allá afuera hay 35,000 abogados que por cualquier circunstancia van a impugnar el instrumento. Yo me recuerdo cuando he tenido la oportunidad de estar en junta directiva del instituto, nos llegó una consulta de un testamento, que si el testamento era válido porque no consignó el notario la hora al finalizar, sino que consignó así, 20 minutos más tarde, una hora más tarde, algo así consignó. Pero sí era válido el testamento. Miren, en toda aquella angustia en que si el juez lo declara o no lo declara válido, las personas ya incurrieron en gastos, ya incurrieron en cuestiones de preocupación, y entonces lo que el notario tiene que buscar es cumplir a cabalidad lo que la ley regula, porque el notario no puede hacer más que lo que la ley le permite hacer. Ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, ese es entonces el principio de unidad de acto. El principio de especialidad, llamado también principio de función integral. Ese principio está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado, donde se determina que al notario no se le pueden modificar, suprimir o crear derechos y obligaciones a través de circulares, de acuerdos gubernativos, sino que tiene que ser por reforma expresa de la ley cuando se va a modificar. Sin embargo, hay instituciones públicas que sí se atreven a exigirle al notario más requisitos de los que la ley determina. Por ejemplo, en la redacción. En la redacción, hoy en la mañana hablábamos con el director de área y me dice, es que yo presenté un acta notarial en una oficina pública, me voy a reservar yo el nombre de la oficina pública, y como yo redacté ante mi notario, no me la recibieron porque ellos querían, como en la minuta que ellos dan, notario público en ejercicio. Esos son adornos de los instrumentos públicos. El notario es notario público, todos los notarios son públicos. El único notario privado es el escribano en Cámara de Gobierno. Es el único privado porque es solo para el Estado. Pero de ahí todos los notarios somos públicos. ¿Por qué somos públicos? Porque ejercemos una función pública. Acuérdense, la definición de notario no está en la ley, porque la ley no es para definir, pero está en la doctrina. Y la doctrina, Óscar Salas, tratadista cubano, define al notario. Es el profesional del derecho, es el profesional del derecho
encargado de una función pública, de una función pública. No somos notarios públicos, porque ejercemos una función pública. ¿Y por qué ejercemos una función pública? Está regulado en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, la función pública. Ya lo vamos a leer más adelante. Y entonces por eso se refiere al principio de especialidad. Y no nos pueden crear o modificar nuestros derechos. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, debe de consignar el número de colegiado del notario. Creo que yo le digo, todavía eso creo que es aceptable, porque la ley no exige que consignemos nuestro número de colegiado. Si ustedes revisan su código notariado, si revisan su ley de colegiación profesional obligatoria, no nos exige la ley que consignemos el número de colegiado. Hay una ley que sí lo exige. Es la ley del registro de procesos sucesorios. La ley del registro de procesos sucesorios, que determina que cuando el notario inicia un proceso sucesorio en su oficina, tiene que remitir un aviso al registro de procesos sucesorios. Y en ese aviso sí, el artículo 7, me parece que es, nos exige que consignemos nuestro número de colegiado. Bueno, la ley nos lo está pidiendo, no es capricho, antojo del funcionario o empleado público. Entonces, a eso se refiere el principio de especialidad. Al notario no se le pueden crear, no se le pueden modificar derechos y obligaciones únicamente más que a través de la ley, no por acuerdos ministeriales ni por simples circulares administrativas. El principio de protocolo no lo vamos a estudiar ahorita, lo vamos a dejar para el final porque hay un punto, si ustedes ya revisaron su programa, se van a dar cuenta que el punto número 11 del programa se llama protocolo. Y ahí vamos a estudiar muy a fondo todos los elementos del protocolo, cuántas clases de protocolo hay, cómo se forma el protocolo, los requisitos, pero los vamos a ver allá en el último punto del programa. Entonces no lo vamos a ver aquí como principio. Entonces no va a ser objeto tampoco de evaluación. Y el principio de función integral. Bueno, el principio de función integral va muy relacionado con el principio de especialidad, porque el principio de función integral quiere decir que el notario debe de cumplir con sus obligaciones. El notario tiene dos clases de obligaciones. Una obligación es solo por ser notario, solo por el hecho. En el momento que el decano les impone su bonete de la toga, ahí ya tienen fe pública. Ahí ya son notarios. Ya tienen fe pública. No la pueden ejercer. Porque el notario tiene dos clases de obligaciones. Solo por el hecho de ser notario ya tiene obligaciones. Porque ahí ya cumplió la fase académica. Al momento que se le confiere el título en la unidad académica, ya cumplió la fase académica. Ya culminó el proceso de formación profesional. Pero le falta la fase administrativa. Por eso no puede ejercer la fe pública. Porque le falta la fase administrativa que consiste en la colegiación profesional obligatoria y el registrar la firma, el sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces esas son obligaciones propias de ser notario. Solo por ser notario tiene la obligación de colegiarse, tiene la obligación de registrar el título, la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es una función integral del notario. Pero por otro lado, también tiene obligaciones al autorizar un instrumento público. ¿Se acuerdan de los 7 instrumentos públicos que hicimos una nómina ahí? Escritura matriz o escritura pública, acta notarial, auténticas de firma, auténticas de copia, protocolaciones, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, actas notariales. Esos son los instrumentos públicos que el notario puede autorizar. Cuando autoriza un instrumento público, tiene obligaciones posteriores, obligaciones que surgen por el hecho de haber autorizado un instrumento público. Por ejemplo, cuando autoriza un matrimonio, ¿qué obligaciones tiene el notario cuando autoriza un acta notarial de matrimonio? Pues tiene obligaciones, extender una constancia a los contrayentes, artículo 100 del Código Civil. Protocolizar el acta notarial de matrimonio, artículo 101 del Código Civil.
remitir los avisos al registro civil del Registro Nacional de las Personas, artículo 100 del Código Civil. Es las obligaciones que surgen. Cuando autoriza un contrato de compraventa, una escritura pública de compraventa, les puse un ejemplo de acta notarial, ahora un ejemplo de escritura pública. Cuando autoriza una escritura pública de compraventa, ¿qué obligaciones tiene el notario? Bueno, pues tiene la obligación de remitir avisos. ¿Y a dónde tiene que remitir los avisos? Pues tiene que remitirlo a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y también al matrícula municipal. Artículos 38 del Código de Notariado. Ahí está específicamente. Y en el artículo 67 también del Código Notariado, los avisos que tiene que remitir el notario como obligación de haber autorizado una escritura pública de compraventa de bien inmueble. En el artículo 37 va a encontrar autorización de compraventa de bien inmueble, autorización de fracción de bien inmueble, autorización de unificación de bienes inmuebles, autorización de permuta de bienes inmuebles. Esos son los avisos que tiene que remitir el notario, pero son como consecuencia de autorizar esa clase de instrumentos públicos. Mientras no los autoricen, no tienen esas obligaciones. Por eso son dos clases de obligaciones: las propias de ser notario y las obligaciones que se producen al autorizar un instrumento público. Bien. Y entonces por eso vemos ahí está la función integral en dos aspectos: las obligaciones, que es lo que estoy mencionando, pero también los gastos. ¿Qué gastos? ¿En qué gastos va a incurrir el notario? Bueno, los gastos normales del negocio jurídico los pagan los contratantes. Gastos del registro de la propiedad, gasto de impuestos, gasto de certificaciones, gasto de autorizaciones, eso los pagan los contratantes. ¿Qué gastos paga el notario? El notario va a sufragar aquellos gastos que se deriven como consecuencia de errores que ha cometido. Por ejemplo, una escritura de ampliación o de aclaración no consignó la edad de uno de los contratantes. Pues, si ya no hay para utilizar adicionado, entrerrenglonado, excedido, fuera de margen, testado, si ya no hay espacio, pues tiene que autorizar una escritura pública de ampliación o aclaración. Esa escritura pública de ampliación o aclaración genera gastos. Genera gastos. Hoja de protocolo, testimonio especial, timbre notarial, timbre fiscal, inscripción en el registro. Esos son gastos que se generan. Y como consecuencia de ello, que fue culpa del notario haber cometido o haber incurrido en errores de forma. Tiene que sufragar los gastos. Tiene que sufragar los gastos. Igual sucede cuando se pierde el protocolo en el artículo 97 del Código de Notariado. ¿Qué pasa si pierde el protocolo? ¿Qué pasa si deteriora el protocolo? Pues tiene que promover la reposición del protocolo. Y eso es ante juez. Si va a promover la reposición del protocolo por pérdida, por deterioro, por destrucción, pues esos gastos los tiene que cubrir el notario. Y eso es parte de la función integral que debe de cumplir. Tiene que sufragar los gastos en que incurra por errores del notario, por haber autorizado una... ¿Qué necesidad hay de autorizar una escritura de aclaración o ampliación cuando cumple con todos los requisitos? Pero si omitió un requisito, hay que autorizar una escritura de aclaración y ampliación. Eso genera gastos. Y esos gastos, por haber sido porque el notario fue el que cometió el error, pues tiene que sufragarlos el notario. A eso se refiere ese apartado de la función integral. No sé si hay alguna duda, algún comentario, porque si no pasaríamos a las características del derecho notarial. Ahorita les voy a dar la palabra. Sí, Rosita, le escucho. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el principio de especialidad y el principio de función integral? El principio de especialidad se refiere a los derechos y obligaciones que tiene el notario que no se le pueden modificar, no se le pueden cambiar por simples disposiciones administrativas. Mientras que ya el principio de función integral ya se refiere
a que el notario debe de cumplir fielmente con las obligaciones, tanto por ser notario como por autorizar un instrumento público. Yo no podría autorizar un instrumento público si tengo una inhabilitación. Yo estoy consciente que tengo un impedimento, que tengo, no es impedimento, que tengo una incompatibilidad, eso es. Yo estoy consciente que tengo una incompatibilidad, no puedo ejercer, se me olvidó pagar la cuota del colegio, quedé inhabilitado por nuestra colegiada, por nuestra alcaldía en la colegiación, o porque no remití un aviso al archivo protocolo, se me olvidó, se me pasó, no mandé el aviso, quedo inhabilitado. Y entonces yo estoy consciente de ello, no puedo ejercer la función notarial, porque estoy consciente de ello, es parte de la función integral. Bien, si no hay otra pregunta, licenciado. muy bien, si no hay otra pregunta o otra duda, vamos a entrar a las características. ¿Qué son las características? Vamos a ver, hay otra pregunta, Dayan. Buenas tardes, licenciado. Usted mencionó 2 clases de responsabilidades, que eran las propias del notario, ¿y cuáles eran las otras, disculpe? Son obligaciones, no son responsabilidades, son obligaciones. El notario tiene 5 clases de responsabilidades. De obligaciones tiene 2. 2 clases, o las obligaciones propias de ser notario, al momento que usted adquiere el título en la facultad, usted ya tiene obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Pues de irse a colegiar. ¿Qué otra obligación tiene? De registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Son obligaciones que tiene por ser notaria. Y la otra clase de obligaciones es cuando usted autoriza un instrumento público, pues también va a tener obligaciones. Si autoriza una auténtica, que es de los instrumentos públicos más sencillos, usted autoriza una auténtica de firma, ¿qué obligaciones tiene? Pues tiene que cumplir con el artículo 59 del Código de Notariado, tomar razón dentro de los 8 días en el protocolo a su cargo. Usted va a tomar razón que con tal fecha autenticó una o varias firmas en un documento y esa es su obligación que tiene. Si usted autoriza un matrimonio, pues también tiene obligaciones de haber autorizado el matrimonio, protocolizarlo, entregar constancia del matrimonio a los contrayentes. Antes había otra obligación de razonar la cédula de vecindad, pero como ya no se puede razonar porque es de plástico, antes había que razonar la cédula de vecindad. Si ustedes ven, tal vez sus abuelitos o sus papás tienen por ahí la cédula de vecindad y aparece razonada ahí por un notario que cuando contrajo matrimonio, pues esa era otra obligación que tenía el notario, pero ahora como son de plástico no se puede. Y además de eso, protocolizar el acta notarial. Es decir, las 2 clases de obligaciones, no responsabilidades, obligaciones. Gracias. Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué son las características? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Qué es una característica? Bueno, las características son aquellos elementos, aquellas circunstancias que diferencian una de la otra. Esas son las características, lo que diferencia una cosa de otra cosa, lo que diferencia a una persona de otra persona, lo que diferencia a un área del derecho con la otra área del derecho. Esas son las características. Y vamos a encontrar que en el derecho notarial tenemos las siguientes características. Aplica el derecho objetivo. Esa es una de las características. Por eso están en círculos, porque cualquiera podemos haber empezado por cualquiera. No tienen ninguna trascendencia por cuál empecemos, porque todas tienen la misma valoración. Aplica el derecho objetivo. Aplica el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? ¿Qué es el derecho objetivo? Bueno, pues el derecho objetivo es el Código Civil, el Código de Comercio, son las normas jurídicas, es el derecho objetivo. Y el notario, yo por eso le digo, y todavía les digo, semana pasada todavía alguien me hizo broma de eso, y usted y sus hermanitos me dice, porque el derecho notarial va de la mano va con 2 hermanitos, el derecho civil y el derecho mercantil, porque es lo que aplica. Eso es lo que aplica el derecho notarial. El derecho notarial, por eso le dicen que es un derecho eminentemente procesal, porque nos da el procedimiento para redactar un instrumento público. Una auténtica de firma
¿Dónde está el procedimiento para escribir, para redactar, faccionar una auténtica de firma? Lo encontramos en el artículo 55 del Código de Notariado. Una escritura pública. ¿Dónde están los requisitos para faccionar una escritura pública? Pues los encontramos en el 29 y en el 31 del Código de Notariado. Y cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, en el 42 y en el 44. Ahí están los requisitos que debemos de cumplir. Una protocolización. ¿Qué requisitos debemos de cumplir para una protocolización? Pues están en el artículo 65 del Código de Notariado. Ahí están los requisitos que debemos de cumplir. O 64 del Código de Notariado. Los requisitos que debemos de cumplir. Un acta notarial. ¿Dónde están los requisitos? Pues están en el 61. Así, por eso es que aplica el derecho objetivo, los requisitos, el fondo del contrato. Aplica el derecho objetivo. Acordémonos que el derecho notarial, el instrumento público contiene actos o contratos. ¿Qué diferencia hay entre un acto y un contrato? A nosotros que sí lo podemos explicar cuál es la diferencia entre un acto y un contrato. Aunque hay actos de dos personas. El matrimonio, por ejemplo, es un acto, no es un contrato, ¿verdad? Pero la unión de hecho también. Pero aplica el derecho objetivo, aplica el derecho civil. Sí. La compraventa, bueno, pues por la compraventa una persona entrega la cosa a otra a cambio de un precio. Sí, de un precio. Mire, pero yo no puedo pagar ese dinero en un solo pago, no tengo la capacidad económica para pagar ese dinero. De los 200,000 tengo 100,000, eso es lo que puedo pagar ahorita. Ah, bueno, y la otra parte está de acuerdo porque el consentimiento es elemental. Bueno, la otra parte dice, sí, estoy de acuerdo. Que me dé 100,000 ahorita. Que me dé de aquí en 12 meses que me pague los otros 100,000. Entonces ya no solo vamos a aplicar la figura de la compra-venta. Vamos a ir a traer otra figura que es un plazo. Entonces vamos a aplicar otro elemento que está regulado en el Código Civil, el plazo. Bueno, pero, hijo, mire, me lo va a pagar en 12 meses o en 5 años. Y yo qué sé si de veras me lo va a pagar en ese tiempo. De repente ya no me paga. ¿Qué hago yo? Entonces vamos a otra figura que está en el Código Civil, la hipoteca. Vamos a traer otra figura. Entonces ya no va a ser una simple compraventa. Ya va a ser una compraventa a plazo con constitución de garantía hipotecaria. Entonces, por eso es que el derecho notarial aplica el derecho objetivo, porque todos los elementos los va abstrayendo del Código Civil. Llegan las personas a su oficina y le dicen, licenciada Génesis, fíjese que queremos constituir una entidad para dedicarnos al lucro. Y A, B y C van a aportar 100,000 quetzales, pero yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero, yo quiero participar con ellos como accionista. Pero tengo bienes. Puedo aportar bienes, puedo aportar vehículos, puedo aportar un inmueble, puedo aportar equipo de cómputo, que es ahora tan útil. Lo puedo hacer. Pues sí, eso se llama una aportación no dineraria. Y está regulada en el artículo 27 del Código de Comercio. Y entonces, pues, aplica el derecho objetivo que está en el Código de Comercio. Y el que está en el Código Civil. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Porque se acuerdan de aquella compraventa que no podía pagar los 200,000. Que era, la voluntad de las partes era realizar el contrato de compraventa. Pero condicionado a la voluntad. Mi voluntad es comprar, pero con un plazo de 60 meses, 5 años. Entonces, la figura jurídica del plazo, cómo se computa el plazo, cuándo se vence el plazo. Y de aquella persona, el vendedor quiere que se le garantice que se le va a pagar esa cantidad de dinero que se debe. Otra figura jurídica, la hipoteca. La hipoteca, cómo se constituye la hipoteca, dónde se inscribe la hipoteca. Y entonces
está aplicando el derecho objetivo condicionado a la voluntad. ¿Se dan cuenta que es condicionado a la voluntad? Porque no lo pudo pagar en efectivo, pero hay otra forma, que es su voluntad. Aquella persona que quería constituir una sociedad mercantil, pues no tenía dinero, pero tenía bienes, tenía vehículos, equipo de cómputo, inmuebles, hasta una patente. Entonces, es condicionado a la voluntad de las partes, tomando las figuras jurídicas reguladas en el derecho objetivo, Código Civil, Código de Comercio. Por eso es muy importante y que ustedes pongan mucha atención cuando reciban su derecho mercantil. Y se dan cuenta cómo la formación los van formando. Ya recibieron 4 cursos de derecho civil. Es decir, ya son casi doctos en derecho civil con 4 cursos. Y van a recibir sus cursos de derecho mercantil. Ya van a conjugar esos conocimientos con el derecho notarial y van a poder redactar una escritura pública de compraventa de bien inmueble, de constitución de sociedad mercantil, que son los más elementales, porque después vendrán otras clases, otras figuras jurídicas. Por eso es esa característica. Aplica el derecho objetivo, condicionado ¿a qué? A la voluntad de las partes. ¿No lo puedo comprar en efectivo? Pues ahí está el plazo. ¿Cómo voy a garantizar que voy a cumplir con la obligación? Ahí está la hipoteca, es un derecho real de garantía. Entonces, esa es una de las características del derecho notarial. Por eso dicen que el derecho notarial es eminentemente procesal, porque nos regula los requisitos que debemos de cumplir. Y eso sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque si no cumplimos con uno de esos requisitos, porque hay distintas clases de requisitos. Los requisitos del negocio jurídico son los elementales: la capacidad, el objeto lícito, el consentimiento. Pero después ya vienen los requisitos de cada acto contrato. Y por eso se le regula, es que es una de las características del derecho notarial. La capacidad no es solamente de tener mayoría de edad, esa es la capacidad. La mayoría de edad ya es capaz. Ya la persona puede ejercer sus derechos y contraer obligaciones por la capacidad. Pero podría ser que llegue el representante legal. ¿Se acuerdan la sociedad que iban a constituir con aportaciones no dinerarias? Pues ahora llega el representante legal y le va a decir, licenciada, ya, mire, yo soy el representante legal. El artículo 47 del Código de Comercio, yo soy el gerente, yo soy el administrador, yo soy el representante legal. Fíjese que tenemos que pagar indemnizaciones, porque por la pandemia tuvimos que despedir personal y ahorita ya nos van a demandar, necesitamos pues vender un inmueble de la sociedad para obtener fondos. Entonces, ¿el notario qué va a decir? ¿La notaria qué va a decir? Ah, está facultado para vender los bienes de la sociedad. Usted es el representante legal, de acuerdo, pero está facultado para vender los bienes. Entonces va a ver, no, disculpe, aquí no dice que está facultado para vender los bienes. Entonces no tiene capacidad. Es que la capacidad no es solo de ser mayor de edad, no tiene capacidad, no tiene las facultades. Está regulado en el artículo 47 del Código de Comercio. Llega la persona y le dice, licenciado Alan Giovanni, fíjese que, mire, me quedé sin trabajo por lo de la pandemia, quiero vender un inmueble de mi hijo. No puede, necesita una autorización de juez, tiene que acreditar la necesidad, la utilidad. No puede. Entonces no tiene capacidad. La capacidad no es solamente, la capacidad del negocio no es solamente ser mayor de edad, porque muchas veces decimos capacidad, objeto lícito, y cuando en el técnico profesional preguntamos, explíqueme qué es la capacidad. Mayor de edad. Solo. No. Por ejemplo, hay bienes inmuebles que tienen tutela del Estado, que tienen patrimonio familiar, que tienen usufructo. Entonces, y aunque yo sea el propietario y si hay usufructo, no tengo capacidad para venderlo si no tengo el consentimiento del usufructuario. Si tiene tutela del Estado, si tiene patrimonio familiar, tampoco tengo capacidad para disponer porque tiene una limitación. Entonces, la capacidad no es solo ser mayor. Con eso hay que tener mucho cuidado. La capacidad no es solo ser mayor de edad. La capacidad abarca
otras circunstancias que van concatenadas con el negocio jurídico, las facultades que pueda tener. Entonces, por eso dice, aplica el derecho objetivo condicionado a la... Ahí solo está abreviado, porque de veras las presentaciones solamente me sirven como guía, que es lo que voy a explicar. Pero la verdadera, o sea, la completa característica es, aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Luego, la otra característica, no hay litis. No hay pleito, no hay derechos subjetivos en conflicto. Las partes llegan por su voluntad. Las partes llegan por su voluntad. Cuando hay tutela del Estado, ¿qué se refiere? Buena pregunta. Ya me imaginé a alguien va a preguntar. Bueno, la tutela del Estado se refiere a aquellos inmuebles que el Estado le ha otorgado a algunas personas. Por ejemplo, han existido, hoy en la actualidad está la unidad se llama UDEVIPO, Unidad de la Vivienda Popular, que el Estado le propone. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Cambrai? Que yo creo que ese caso sí se recuerdan ustedes, el caso del Cambrai, que hubo un derrumbe, lamentablemente fallecieron muchas personas ahí. ¿Qué hizo el Estado? Pues el Estado les dio otro inmueble, en otro lugar, por supuesto. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo, pero como eso es difícil estar de acuerdo con todos. Pero el Estado les dio otro lugar. Como el Estado se los dio, aunque sea por un precio muy bajo, yo porque no lo dan sin precio, no sé cómo lo dieron en esa oportunidad, pero por ejemplo, en el pequeño muchos inmuebles los distribuyó el Estado también. Esos tienen tutela del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Como preguntan ahí. Quiere decir que no los pueden vender, no los pueden desmembrar, no los pueden dar en arrendamiento por un plazo de 25 años. Por 25 años. No pueden enajenarlos. Eso es porque el Estado los protege, ¿no? Porque se los dio no para lucrar, se los dio como una solución al problema habitacional y concatenado con la catástrofe que sucedió. Entonces, por eso el Estado los da con tutela del Estado. Es una protección que tiene el Estado, para que no pueda venderlo, no pueda desmembrarlo, no pueda arrendarlo durante un plazo de 25 años. Y lo mismo sucede con el patrimonio familiar. Y posiblemente algunos de ustedes oyeron del Banco Nacional de la Vivienda, BANVI, Banco Nacional de la Vivienda, que después desapareció el Banco Nacional de la Vivienda y se quedó esta unidad de vivienda popular, UDEVIPO, que es la que se encarga, por ejemplo, colonias como Betania, 1 de Julio, Guajitos, esas colonias que las dio el Estado, el BANVI, el Estado a través del BANVI, a unos precios en aquella época cómodos, porque aunque eran 5 quetzales lo que había que pagar, pero en aquella época 5 quetzales era mucho dinero. Pero sí los dio en esas condiciones de patrimonio familiar. La cónyuge y los descendientes, mientras no fueran mayores de edad, los descendientes, no podía venderse. Mientras no se hubiera pagado el precio completo, tampoco podía venderse. Lo que se dio después del terremoto, sí, después del terremoto, justamente en el 76, pues a nosotros nos tocó vivir lo del terremoto. Esta casa se destruyó en el 76, se cayó en el 76 por consecuencia del terremoto y nos tuvimos que quedar en carpas allá afuera en la vía pública. Entonces, lo que sucedió fue que también el Estado les confirió inmuebles a muchas personas a raíz del terremoto. Pero esos inmuebles también fueron bajo tutela del Estado o bajo constitución de patrimonio familiar. Esas son limitantes que tienen algunos inmuebles. Otra limitante está en el 122 y 123 de la Constitución. Los inmuebles que están a la orilla de los ríos, a la orilla de los mares, también tienen una limitante. Porque ustedes han visto que dice, vendo inmueble en el lago a la orilla del lago de Atitlán o a la orilla del... No son los inmuebles los que están vendiendo, es un derecho de arrendamiento lo que venden. No es el inmueble, porque no se pueden vender. Pero en el artículo 122 y 123 de la Constitución Política de la República está regulado que son bienes de reserva territorial o reserva nacional. Esa es otra limitante también. Otra limitante también es que a los extranjeros no se les puede vender los bienes que están en la frontera. Igual sucede, ahí está regulado en el 122 y 123 de la Constitución Política de la República.
Bien. No hay litis, decíamos, no hay derechos subjetivos en conflicto. Las personas llegan voluntariamente a la oficina y manifiestan su deseo de realizar un negocio jurídico, un contrato o un acto. Las personas llegan en forma voluntaria. Entonces no hay pleito entre las partes. Eso se llama, la otra característica que tiene mucha relación, se llama la fase normal del derecho. No hay pleito, no hay litis, no hay derechos subjetivos en conflicto. Y la fase normal del derecho no solo es para los contratantes, la fase normal del derecho también es para el notario. Eso quiere decir, el término que le da la doctrina es in jus vivere. Sí, ese es el término que lo califica la doctrina. Yo lo consigné así, fase normal, porque está en latín in jus vivere, vivir dentro del derecho. Y algunos tratadistas, y yo prefiero le llaman fase normal del derecho, que no hay derechos subjetivos en conflicto. Pero la fase normal del derecho, aparte de que no hay litiges entre los contratantes, la fase normal del derecho también es para el notario. Porque el notario debe de cumplir con esa función integral, debe de cumplir, debe mantenerse en la fase normal del derecho, quiere decir cumplir sus derechos y obligaciones, ¿no? Porque no hay pleito, no hay litis. Pero eso, mantenerse en la fase normal del derecho es bastante difícil, ¿verdad? Si no, veamos, se rompe el orden social. Vehículos sin placas, vehículos con placas borradas, pasarse los semáforos, ir contra la vía, ir sobre las aceras, los motoristas. Yo espero que nadie lo haga. Porque eso va en contra de la fase normal, va en contra de leyes prohibitivas. Entonces, eso es lo que se llama fase normal del derecho, que el notario y las partes deben de mantenerse dentro de la esfera de los derechos y obligaciones, los límites, los cánones que determina la ley, tanto para los contratantes como para el notario. El notario sabe que tiene que prevenirles que el acto se inscribe en qué registro. Muchas veces las personas dicen, mire, ¿y ese registro dónde queda? Para el registro de la propiedad no hay ningún problema, porque le dice, bueno, pues está frente al Teatro Abril, y las personas luego se ubican. O está cerca del bufete popular, que también las personas luego ubican esas dos entidades. Pero lo mejor es que sea el notario el que presente el testimonio al registro para evitarle a las personas a veces no conocen, no saben. ¿Dónde está el registro mercantil? Bueno, pues el registro mercantil está en la zona 4, ahí frente al edificio centroamericano. ¿Y cuál es el edificio centroamericano? Entonces hay que tener mucha cautela. ¿Y el registro electrónico de poderes dónde está? Pues ahí está en el edificio JADE, creo que se llama el edificio del archivo de protocolos, la 10ª calle y séptima avenida, de la zona 9. Entonces, es mejor que el notario que sabe, que conoce, mejor lleve los instrumentos públicos y le entregue sus documentos a su cliente completamente listos para que pueda ejercer los derechos que emanan de ese instrumento público. Por eso se llama fase normal del derecho. ¿Se recuerdan ustedes cómo se clasifica el derecho? Público y privado. Derecho público y derecho privado. Esa es la clasificación tradicional, ¿no? Hay otras clasificaciones, por supuesto, pero la clasificación tradicional es en el derecho público, derecho privado. Pero el derecho notarial no puede encasillarse, no puede ubicarse dentro de ninguno de los dos. Tiene características del derecho público y características del derecho privado. ¿Qué características tiene el derecho público? La función pública. La función pública que está regulada en el 154 de la Constitución. Vamos a leer el 154 de la Constitución Política de la República, donde está regulada la función pública. Y así es el acápite del artículo. Función pública. Ese es el acápite. Sujeción a la ley. Oye, sujeción a la ley. In jus vivere. Vivir dentro del derecho. La fase normal del derecho. Aquí está regulado. Y entonces, y en la Constitución. Y entonces termina el 154. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superior a ella. Ese es el notario. No puede ser superior a la ley. ¿Por qué? Porque no puede hacer más que lo que la ley le permite. Creo que es el 3 de la ley de organismo judicial. Vamos a ver, aquí tenemos la ley de organismo judicial. Lo que está legalmente prohibido, lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido. Eso el notario no lo puede aplicar. Lo podemos aplicar como ciudadanos. Yo puedo hacer lo que la ley no prohíbe. Pero el notario solo puede hacer lo que la ley le permite, base normal del derecho. El notario solo puede, y es por esto, por la función pública, jamás superiores a ella. Dice, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido alguno. Esto no mucho nos aplica a nosotros, porque nosotros no pertenecemos a la administración pública. Pero más adelante dice, la función pública no es delegable. Eso sí nos corresponde a nosotros. No podemos delegar nuestra fe pública, no la podemos delegar, solo nosotros. Por eso se llama fe pública personal o corpórea. Así se llama, fe pública personal o corpórea, porque solo la tiene el notario, no la puede delegar. La función pública no es delegable y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento. ¿Nos juramentan a nosotros? Sí. Cuando el decano le impone su toga, le toma juramento. Cuando van al colegio profesional que les asignen su número colegial, les toman juramento. Ya van dos, les toman juramento. Cuando van a la Corte Suprema de Justicia y registran su firma y su sello, les toman otro juramento. Entonces sí prestamos juramento. Entonces por eso es la función pública del notario. ¿Y se recuerdan la definición que nos daba Óscar Salas? Es el profesional del derecho, encargado de una función pública. Entonces, por eso es que tenemos nosotros relación con el derecho notarial. Y en el Código Penal, en las disposiciones generales, si tienen ahí sus códigos, es que el derecho notarial tiene relación con todo. En el Código Penal, en las disposiciones generales, artículo primero, porque está en Romanos, no es uno, es primero, disposiciones generales. Disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales, oigan, para los efectos penales se entiende, 2, por funcionario público. ¿Se acuerdan la definición? El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Por funcionario público, primero, este numeral tiene divisiones en números romanos. Primero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial. Eso no va con nosotros. Ya sea por designación o que haya sido electo, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Eso no mucho nos afecta. Pero veamos el numeral 2. Toda persona que desempeñe una función pública o que preste un servicio público. Nosotros prestamos un servicio público, somos notarios públicos, porque tenemos una función pública. Nosotros atendemos a nuestra oficina. Claro que podemos abstenernos de atenderlo. ¿No? Miren, no puedo atenderlo. Tengo clases en la facultad, no estoy disponible. ¿Verdad? Así. Entonces podemos abstenernos, pero tenemos una función pública. Y eso está regulado. Y ven en la Constitución Política de la República. Prestamos juramento. Y no podemos delegar la fe pública que se nos ha dado. Yo no puedo ir a la oficina, que vaya alguien más que no pueda ir a la oficina hoy. No podemos delegar esa fe pública. Y entonces a eso se refiere que no puede encasillarse porque esos son los elementos del derecho público. Con el derecho privado. Con el derecho privado tiene relación porque son los particulares. Autorizamos actos y contratos entre particulares. Son los particulares quienes nos pagan los estipendios. Eso es.
Los particulares son los que nos pagan los estipendios. Los estipendios son los honorarios que percibimos por ejercer nuestra función, por asesorar, por autorizar el instrumento, y por eso tenemos un arancel que está regulado en el artículo 109 del Código de Notariado. Aparte es el arancel del abogado y aparte es el arancel del notario. El arancel del notario lo tenemos en el artículo 109 del decreto 314, Código de Notariado, mientras que el arancel del abogado está en el decreto 111 y el 96, es decir, otro decreto. Pero sí tiene relación porque allá en el arancel de abogado está regulado lo de los procesos sucesorios, ¿no? Y en el Código Notariado está regulado lo de las actas notariales de inventario. Vamos a ver qué dice Elizabeth, qué artículos. Bueno, es que voy citando varios artículos, pero el arancel, les decía, 109 del Código de Notariado, el arancel del notario. El arancel del abogado está en un decreto 111 y 96 del Congreso de la República. Eso es lo que he citado, ¿no? Y los artículos que leí, pues el 154 de la Constitución Política de la República y también las disposiciones generales de el Código Penal. Entonces, por eso no se puede encasillar, porque se dan cuenta, tiene relación con el área pública, la fe pública, con el área privada, porque en la esfera de los particulares es donde ejercemos nuestra función. El notario pues, pone a su disposición sus conocimientos jurídicos, sus servicios profesionales y atiende la oficina, y ahí llegan las personas particulares que tienen interés en realizar un negocio jurídico. Y por último, vamos a ver la certeza y la seguridad. Confiere certeza. Bueno, confiere certeza porque eso ya lo hemos venido diciendo. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil determina que los documentos extendidos por notario producen fe, hacen plena prueba. Por supuesto que queda el derecho de redarguirlos de nulidad o falsedad. Por eso es que generan certeza, se tienen por ciertos, se tienen por verídicos los actos o contratos que autoriza, siempre sin dejar por un lado la posibilidad que alguien vaya a impugnar. Por eso les decía que el notario tiene que tratar de cumplir con todos los requisitos de forma. Vean, el Código Penal señala los requisitos que el abogado debe de cumplir para redactar una querella. El Código de Trabajo regula los requisitos que el abogado debe de cumplir para una demanda laboral. El Código Procesal Civil regula los requisitos que el abogado debe de cumplir para redactar una demanda. ¿Y qué pasa? Se presenta la demanda laboral, civil, ante el órgano jurisdiccional, y si no cumple los requisitos, ¿qué pasa? Pues la rechaza. La rechaza. El juez la rechaza. ¿Y qué hace el abogado? Es que sí me faltó esto. La voy a repetir y ya voy a cumplir con eso, y la vuelvo a presentar, y no hay ningún problema. Y ya le darán trámite. El notario no. El notario, una vez que han firmado, que han otorgado los contratantes, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. ¿Y qué pasa si omitió un requisito? No los va a ir a llamar y decirle, mire, fíjese que se me olvidó consignar el plazo. Ya no le firmo. Ya le firmé. Ya me gasté el dinero. Ya vendí el inmueble, ya me gasté el dinero, ya le firmé, ya no quiero saber nada. Ya no firma. ¿Y cómo va a quedar el notario con su cliente o con el otro cliente? Fíjese que no me lo escribieron porque no cumplí con los requisitos. Ahí no hay nada que lo voy a repetir y lo voy a enmendar mientras no tengamos la firma de la otra persona. Y en todo caso sería una escritura de ampliación o de aclaración o de modificación. Entonces, eso es lo delicado del notariado. Inclusive el abogado hasta puede plantear recursos. El abogado plantea cualquier recurso que la ley le permita, por supuesto. Hasta acciones, una acción de amparo, una acción de inconstitucionalidad. El abogado tiene cómo defenderse. El notario no. El notario, una vez firmado el instrumento público,
nace a la vía jurídica. Y si nace defectuoso, ¿culpa de quién? ¿Quién lo redactó? El notario. Principio de inmediación. Ante mí. Entonces, por eso es la diferencia, eso es lo delicado del notariado. Y si cometemos un error y todavía lo podemos enmendar, pues los gastos, función integral, ¿verdad? Los gastos correrán a mi cuenta. Porque acordémonos que hay errores de redacción, que se pueden enmendar adicionado, entrerrenglonado, fuera de margen, testado, excedido. Errores de redacción. Errores de forma se pueden enmendar por mí y ante mí. Una escritura de ampliación o modificación, artículo 77, literal E. Ahí se puede modificar. Pero un error de fondo. ¿Cuándo hay error de fondo? Pues error de fondo es cuando el error, bajo la redundancia, cae sobre el acto contrario. La forma se puede enmendar por mi ante mí, pero el fondo sí no. El fondo sí. El fondo tienen que llegar los contratantes a firmar. Y el que recibió el dinero le va a decir, mira, no me interesa. Y tal vez le va a decir, mire, si me pagan por firmar, llego. Porque eso ha sucedido en algunos casos. En una oportunidad nos llevaron a un testimonio de un instrumento público que no lo inscribieron en el registro de la propiedad y me dice la persona, mire, ¿qué hacemos? Porque pues, el notario ya falleció. ¿Y qué hacemos? No lo inscriben. Busquemos a las personas, hablemosles. Y las fuimos a buscar, les hablamos. Ya no firmamos. 5 vendedores, un comprador. Ya no firmamos. Ya todavía firmamos, no nos interesa. A estas alturas, ¿por qué vienen ustedes? Hasta la gente, ahora como está la situación, lo ven mal, ¿verdad? Y 2 de nosotros están en Estados Unidos, es que ya no estamos. Imagínense, es delicado. Y nosotros les pedimos, porque las personas necesitaban acreditar la propiedad del inmueble. Mire, un mandato. No, ellos no están para incurrir en gastos en Estados Unidos. ¿Sí? Apenas tienen trabajo allá, no están incurriendo en gastos. Mi cliente lo va a pagar todo. Pero ¿y cómo va a hacer para mandar el documento? Pues como yo soy notario, lo puedo autorizar en el extranjero. Me voy a ir yo a hacer el documento en el extranjero y lo traigo. Y mi cliente va a pagar todo. Total de que se logró convencer a las personas, pero dijeron que eran 5. Que si mi cliente les pagaba 10,000 a cada uno, firmaba 10,000 a cada uno. Más los gastos de ir a traer el mandato. Entonces, ven, es que este notariado es bien delicado. Por eso que no podemos incurrir en errores, ¿no? Y si incurrimos en errores, tenemos que tener mucho cuidado de enmendarlos de la forma que la ley nos permite enmendarlos. Entonces, porque por eso existen, ¿no? Somos humanos, cometemos errores, eso hay que aceptarlo. Y no hay errores, porque dicen, es que por un error involuntario, eso no hay errores voluntarios, yo no creo que haya error voluntario. El error es error. Eso como aquello de completamente gratis. Si no es completo, no es gratis. Será remunerado, pero no hay gratis. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque aparte de la terminología que usamos fuera, y aparte la que usamos ya cuando estamos ejerciendo la función notarial, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso se refiere que confiere certeza y seguridad jurídica. Bueno, la seguridad jurídica está en el artículo 2 de la Constitución. La certeza, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. La seguridad jurídica, estos dos, tanto la certeza como la seguridad jurídica, la certeza 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, la seguridad jurídica en el artículo 2 de la Constitución Política de la República, los dos se conjugan con el artículo 1. Por eso, porque uno de los deberes del Estado, veamos el artículo 2 de la Constitución Política, allá estamos en tiempo, el artículo 2 de la Constitución Política, deberes del Estado, que no cumpla con los deberes, pues, eso ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Pero dice,
Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida. Es una cumple totalmente, pero garantizar la vida, la libertad, desplazamiento, y la libertad de expresión, pues, tantas clases de libertad que puedan haber. La justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. La seguridad. ¿Cuántas clases de seguridad hay? Ustedes buscan en el diccionario seguridad y van a encontrar seguridad social, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral. Hay tantas clases de seguridad. Y ahí no limita. El artículo 2, deber del Estado, la seguridad. Pero a nosotros nos interesa la seguridad jurídica. ¿De qué? De los actos y contratos que autorizan. Por eso es que el Estado le confiere la fe pública al notario, porque es parte de su deber de cumplir con la seguridad ciudadana. Bueno, pues eso es diferente, ¿verdad? Pero la seguridad jurídica es la que nosotros pues, coadyuvamos con la fe pública para darle certeza y seguridad a los actos y contratos que autorizamos. El artículo 2 de la Constitución Política de la República, 1 del Código Notariado, 186 de la Ley de Organismo Judicial, que vimos ahí para ir conjugando los artículos. Bien, aquí nos quedamos con la otra sección. Sí, aquí nos quedamos con la otra sección. Empezamos allá la relación que tiene el derecho notarial con otras áreas, pero ya estamos en tiempo con ustedes y creo que lo podemos dejar para el día viernes. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, porque si no entiendo que todo queda claro. A ver qué dice Michelle Nájera. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo me quedé con una duda la clase pasada porque fíjese que tengo un caso de